Buenas tardes, noches, profesor y compañeros que también de este video. Mi nombre es Valdés Zavala Jorge Andrés y a continuación les hablaré sobre la investigación de la evaluación y el desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Espero que se encuentren muy bien. Como podremos ver, este es el índice de la investigación que se hizo acerca de estas interfaces centradas en el usuario. A continuación explicaré y hablaré sobre toda la investigación que se realizó acerca de este tema. Evaluación de interfaces centradas en el usuario. Es el proceso por el que se determina el valor o la calidad de la misma en relación a unos objetivos marcados. Se pretende alimentar el proceso de mejora continua de la interfaz de cara a conseguir que sea lo más usable posible. Existen dos métodos de evaluación: los analíticos, se analizan sin la participación de los usuarios, y los empíricos, se basan en la observación de los usuarios. Los participantes utilizan las UIs y los evaluadores recogen esos datos. Métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. El objetivo de este tipo de metodologías de evaluación es mejorar la interfaz lo máximo posible antes de su distribución comercial. Las diferentes formas de evaluación son las revisiones de expertos, los test de usabilidad y de laboratorio, encuestas, entrevistas y discusiones con usuarios. Evaluación heurística. Esta metodología tiene como objetivo determinar los errores más comunes en el diseño de interfaces, más que determinar en qué grado cumple la herramienta su funcionalidad. Algunos principios que se pueden utilizar para realizar un proceso de evaluación son las 8 reglas de oro apuntadas por Schneiderman, que son: consistencia, posibilidad de atajos, feedback informativo, diseñar diálogos de finalización de procesos, prevenir y gestionar errores, permitir la recursividad de acciones, apoyar los controles internos y minimizar la sobrecarga de memoria del usuario. Revisión de recomendaciones previas. Son reglas e interpretaciones detalladas que deben seguirse a la hora de crear interfaces, y definen sus elementos, su apariencia o su comportamiento, refiriéndose normalmente a tres áreas del diseño: el área física, que es el hardware de la interfaz gráfica; el área sintáctica, reglas de la presentación de la información; y el área semántica, significado de los elementos sintácticos. Inspección de la consistencia. Este tipo de evaluación se centra en los aspectos visibles de la interfaz, y normalmente los expertos escogidos para llevar a cabo la evaluación son parte de la plantilla general del proyecto, ya que son los que mejor conocen las directrices marcadas desde el principio. La consistencia que revisan es el color, la composición y distribución de elementos de presentación, formatos de importación y exportación de datos. Simulaciones de usuario. Los expertos simulan ser usuarios finales de la interfaz, ejecutando y recorriendo las funciones más usuales del sistema, paso a paso y mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar al usuario final. Juicio formal. Metodología de diagnóstico y sin objetivos establecidos, basada en que los expertos se reúnen bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de la interfaz tras haberla estudiado de forma individual. Esta metodología se asemejaría a un juicio formal y resulta útil para diseñadores inexpertos, pero se necesita mucho más personal y tiempo que otras formas de evaluación. Pruebas de facilidad de uso. Tiene el objetivo de buscar diferencias entre las diferentes interfaces, comparándolas y a la vez buscando fallos, sin necesidad de tener una lista estricta de elementos a inspeccionar. Estas metodologías tienen como objetivo revelar por qué los usuarios hacen una acción determinada de forma correcta o incorrecta, y ofrecer vías de cara a la mejora de la usabilidad y utilidad. Se busca observar el comportamiento real de los usuarios analizándolos. Se debe contar no solo con evaluadores, sino también con usuarios del sistema, muestra de la población a la que se dirige la interfaz. Opinión de los usuarios. Son herramientas de diagnóstico. El evaluador puede preguntar a los usuarios sobre el comportamiento de la interfaz e incluso las mejoras que pueden producirse. Métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención por parte de los desarrolladores y demás equipo involucrado en su diseño, realización y mantenimiento. Todos los integrantes del soporte de la comunidad de usuarios pueden contribuir a una mejora constante del producto y aumentar en consecuencia el nivel de servicio. En este sentido, aunque es prácticamente imposible contentar a todos los usuarios al mismo tiempo y del mismo modo, los esfuerzos serán bien recibidos por la comunidad. La perfección es imposible, pero no así la mejora continua. Seguimiento de la actuación del usuario. Toda interfaz debe disfrutar de una recolección de datos adecuada. El comportamiento del usuario, la velocidad del procedimiento, la tasa de errores o el feedback con el sistema debe ser recogido por el producto bajo la interfaz para que luego pueda ser interpretado por el desarrollador del mismo para mejorar el sistema. Los datos recogidos pueden servir para mejorar o adecuar sistemas de ayuda, nuevas funcionalidades o atajos. Soporte telefónico o en línea. Se ofrece este servicio por vía telefónica y chat para facilitar la comunicación inmediata con el usuario, y es la metodología más integrada en la asistencia o mantenimiento del usuario. Este tipo de evaluación puede proporcionar una atención personalizada al usuario final. Puede servir en ambos sentidos. El desarrollador puede tener una idea de los aspectos a mejorar y el usuario puede sentirse más arropado por la compañía tras el producto. Comunicación de problemas. El correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz, expresando sus opiniones, problemas y sugerencias.
Este tipo de evaluación es muy parecida a la metodología anterior, pero no aporta una comunicación tan inmediata. Otras. Existen los grupos de noticias. Algunos sistemas ofrecen grupos de noticias para recibir y responder preguntas de los usuarios. Información de usuario en forma de boletines o fax y encuentros. Cuando se da la situación de que los usuarios de una misma interfaz están geográficamente muy distanciados, es positivo que los desarrolladores de un producto creen una sensación de comunidad, para que los usuarios puedan intercambiar impresiones acerca del producto y promover mejoras. Mejoramiento del sistema. El proceso de evaluación debe integrarse dentro del proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento de la interfaz. La meta de las fases de diseño y desarrollo no debe ser ayudarse de la evaluación para diseñar y desarrollar interfaces adecuadas a la comunidad de usuarios, sino incorporar las metodologías aquí expuestas para su modus operandi. Desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. El diseño centrado en el usuario es un proceso iterativo que se enfoca en la comprensión de los usuarios y de su contexto en todas las etapas de diseño y desarrollo. Análisis de los atributos de usuario y su contexto. Consiste en identificar a las personas a las que va dirigido el producto, saber para qué y por qué lo van a usar y en qué circunstancias. Los diseñadores tratan de comprender el contexto en el que los usuarios usan un sistema. En esta etapa se evalúan los resultados según el contexto y los requisitos de los usuarios a fin de verificar que también se está desempeñando el diseño. Es decir, se visualiza qué tanto se acercó al nivel que coincide con los requerimientos específicos de los usuarios y si satisface sus necesidades relevantes. Determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Funcionalidad, atributo de calidad que implica que un diseño hace lo que el usuario necesita. La accesibilidad de la interfaz de usuario puede plantearse desde la usabilidad. La Organización Internacional de Normalización número 9241-11 define la usabilidad como la medida en la cual un producto puede ser usado por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. La accesibilidad considera a las personas con discapacidad como los usuarios específicos y una amplia variedad de situaciones, incluyendo la utilización de tecnologías de apoyo como el contexto de uso específico. La arquitectura de información es el arte y la ciencia de la organización de la información que ayuda a la gente a satisfacer efectivamente sus necesidades de información. La arquitectura de la información envuelve investigación, análisis, diseño e implementación. La arquitectura de información no es diseño gráfico, de desarrollo de software ni de ingeniería de usabilidad, sino son grandes campos disciplinarios donde se nutre para conformar una metodología. Establecimiento de la experiencia del usuario a lograr. La experiencia de usuario, también llamada User Experience o simplemente UX, se define como el conjunto de factores y elementos relacionados con el proceso de interacción de un usuario respecto a un producto o un servicio. A menudo este concepto se aplica a la interacción con páginas web y aplicaciones. Un diseño que funciona a la perfección en un caso concreto puede tener el efecto opuesto sobre otro usuario. Podemos enfocar experiencias de usuario para estimular ciertos comportamientos o reacciones, pero nunca podremos predecir exactamente lo que harán los usuarios. Modelado y prototipo de una interfaz. La función principal de un prototipo de UI es explorar los aspectos interactivos del sistema como la usabilidad, accesibilidad y o funcionalidad. Un modelo prototipo de UI es una simulación interactiva y real de cómo funciona una aplicación web, ya que permite ver los flujos de entradas y salidas, ya sea de una sola sección o de un producto digital completo. Evaluación del sistema. Las interfaces de usuarios se deben evaluar como cualquier software para verificar su usabilidad, mejorar y corregir los fallos. Evaluamos la interfaz de usuario y su utilización de tareas y entornos realistas. Revisaremos requerimientos de usabilidad, que son cualitativos, fácil de aprender, tolerante a errores, etc. Cuantitativos, tiempo, número de clics, etc. La idea es priorizar los requerimientos de usabilidad. Reporte de modificaciones, que antecede a realizar las modificaciones finales, en caso de existir, a la solución de la interfaz a partir de la retroalimentación de la evaluación en contexto con los usuarios objetivos. Y por último, la mejora de la interfaz. Cuando una interfaz no es consistente, corremos el riesgo de que una persona perciba confusión y frustración mientras navega, comprometiendo los objetivos de tu sitio o aplicación. La interfaz de usuario o UI es un concepto que abarca arquitectura de información, patrones y diferentes elementos visuales que nos permiten interactuar de forma eficaz con sistemas operativos y softwares de diversos dispositivos. Cada vez que se abre el correo electrónico, se realiza una transferencia electrónica, se envía un emoticono o cualquier otra acción similar, en esta existe una comunicación con un software y un sistema operativo. Crear una interfase sencilla y útil es fundamental, pero también lo es ir más allá y hacer de ello una experiencia sensorial para los usuarios, de manera que estos disfruten su uso. Como ven, estas son las referencias bibliográficas de donde saqué toda la información para este estudio. Y espero que se encuentren muy bien nuevamente. Fue un gusto conocerlos. Y seguimos en clases. Cuídense mucho.